Profe Gacel. Historia de Canarias. La conquista bajomedieval de las Islas Canarias. Uno de los problemas de la historia de Canarias reside en saber si el mundo de la antigüedad tenía conocimiento de la existencia de las islas. Algunos textos griegos nos hablan de unas islas que se situaban más allá de las columnas de Hércules, consideradas como un paraíso terrenal. Otras interpretaciones colocan a las islas como restos de la antigua civilización perdida de la Atlántida. También se dice que los fenicios, intentando comerciar, llegaron hasta las islas, pero no existe prueba de ello. Incluso se especula con la posibilidad de que los tartesos pudieran llegar hasta el archipiélago, en torno al siglo V a.C. Finalmente, las noticias sobre los romanos proceden de Plinio. En sus textos, las islas aparecen con el nombre de Afortunadas. No obstante, en el islote de Lobos nos encontramos con restos arqueológicos de procedencia romana. Otro tipo de información procedente de Plinio habla de una expedición del rey Juba de Mauritania a las islas, regresando con 2 grandes perros, de ahí el nombre de Canarias. Poco sabemos de las islas durante la Alta Edad Media, debido al retroceso cultural y de descubrimientos. En este periodo, las embarcaciones no se aventuran en el Atlántico, por motivos supersticiosos. Durante la Baja Edad Media, en torno al siglo XIII después de Cristo, los primeros viajes fueron organizados por comerciantes procedentes del Mediterráneo, como genoveses, mallorquines, catalanes, e incluso castellanos y portugueses. Estas expediciones comerciantes se debían, sobre todo, al tráfico de esclavos isleños, a motivaciones políticas y territoriales, y al comercio de la horchilla para tintes. El período de conquista. La conquista de Canarias comenzaría en 1402, cuando Bethencourt y de la Salle, procedentes de Normandía, parten con un ejército camino de las islas, con la intención de conquistarlas. Sin embargo, por una serie de sucesos, de camino al archipiélago, Bethencourt se convertiría en vasallo del rey de Castilla, Enrique III, otorgándole el dominio de las islas a Castilla, tras su conquista. Las islas de señorío, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. En 1402 desembarcaron en La Graciosa, y luego se establecieron en la costa de Lanzarote. Los aborígenes, debilitados por las expediciones que buscaban esclavos, apenas se resistieron. Poco tiempo después comenzaría la conquista de Fuerteventura, que se rendiría en 1405, cuando Guise, gobernante de Maxorata, y Ayose de Jandía, recibieron el bautismo. También en 1405, Bethencourt llega a El Hierro. Esta isla también se encontraba muy mermada por la diáspora de esclavos. El gobernante Armiche se rinde, bajo la promesa de Bethencourt de respetar la isla, pero les traiciona y los convierte en esclavos. Finalmente, en 1405, La Gomera no fue conquistada militarmente, sino que su colonización fue debida a una lenta asimilación de la población nativa. Pero en 1488 se produjo una rebelión de los gomeros nativos, cercando a los señores castellanos en la Torre del Conde, pero esta acabaría con una temible represión de los castellanos. Las islas de Realengo, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Los reyes católicos deciden, en 1477, terminar la conquista de las islas, antes de que lo hicieran los portugueses. En 1478, Juan Rejón llega a Gran Canaria, y consigue dominar el noreste. Sin embargo, se encuentra con una gran resistencia. Así, en 1481, con el mando de Pedro de Vera,
Consiguen conquistar el territorio de Gáldar, abatiendo al líder indígena Doramas, y capturando al Guanarteme Tenosor Semidán. Algunos aborígenes se refugian en los riscos más inaccesibles, hasta que concluye la conquista en 1483. Alonso Fernández de Lugo, que también participó en la conquista de Gran Canaria, dirige la colonización de La Palma. Ayudado por tropas de indígenas canarios, como había ocurrido en el resto de conquistas, desembarca en Tazacorte, en 1492. Al poco tiempo logra dominar la mayor parte de la isla, a excepción del territorio de Ceró, situado en la caldera de Taburiente, gobernado por valiente gobernante Tanausú. Las condiciones del terreno favorecen a los indígenas, por lo que Alonso engaña a Tanausú, y consigue que salga con la promesa de respetar su vida y propiedades. Sin embargo, lo capturó y lo envió a la península. Finalmente, la conquista de La Palma terminaría en 1493. La conquista de la isla de Tenerife sería la última. Así, en 1494, Alonso Fernández de Lugo desembarca en las playas de Añazo, con un pequeño ejército. Alonso llega a alianzas con los reinos de Paces, que son Anaga, Adeje, Abona y Güímar. Tras estos acuerdos, y con gran ayuda de Güímar, los conquistadores se dirigen hacia Aguere, para avanzar por la vertiente norte hacia Taoro. En este avance, los conquistadores sufren una gran derrota, en la zona de la actual matanza de Acentejo, lo que a su vez sería una gran victoria de los guanches. También los castellanos obtendrían un importante triunfo en el actual territorio de la Victoria de Acentejo, lo que al mismo tiempo supondría una importante derrota guanche. Finalmente, tras la caída de Taoro, en 1496, los Menceyes de Tenerife viajan a la península para rendir homenaje a los reyes católicos, finalizando así la conquista bajo medieval de las Islas Canarias.